A partir de este momento, establecemos contacto con los 4 puntos cardinales de nuestra amada patria. ¡Que viva Bolivia! Inicia Dialogamos para construir bienestar, un espacio destinado a tratar temas estructurales del país. La Huipala es un código de la inclusión. La Huipala es un código de la integración. Porque el análisis y diálogo son la base del cambio. Aruski pasipjañana kasakipunira kispawa. Es un código del vivir bien que nos dice obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Dialogamos para construir bienestar. Bienvenidos. Muy buenos días, estimadas hermanas y hermanos del Estado Plurinacional de Bolivia. Continuamos con este programa llamado Dialogamos para construir bienestar. En esta oportunidad, estimados y estimadas, tenemos la presencia de la embajadora de Colombia en Bolivia, la hermana Elizabeth García. Un gusto, estimada hermana, y un saludo a todos los que nos están escuchando por las 20 provincias del Departamento de La Paz, por la red San Gabriel, por la radio San Gabriel. Zinamujina zimezanonuko, Nandi Atishay Karinguma, Mezananguani. Le estoy saludando en mi idioma de origen. Yo soy indígena Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, de Colombia, y estoy aquí desde el 30 de noviembre del 2022, teniendo el honor de representar a mi país ante este paraíso terrenal que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Les saludo con el corazón abierto, como saludamos en nuestro pueblo. Un gusto, gracias, estimada hermana, para empezar por aceptar esta entrevista. Nosotros andamos realizando diálogos con diferentes actores a nivel nacional, en Estado Plurinacional, sobre todo para reflexionar el modo de vida que tenemos. Hoy tenemos un modo de vida que nos está llevando casi a la destrucción segura. Lo mismo está pasando en toda la Via Yala. Y es por este motivo que nosotros tratamos de dar reflexiones a los que nos escuchan sobre el vivir bien, sobre la descolonización. Y algo que han titulado y que nos parece muy llamativo, lo que ha pasado en Colombia con la vicepresidenta Francia, que ella habla del vivir sabroso. Una vez vino acá a la vicepresidencia y nos habló un poco de eso, pero quisiéramos quizás profundizar un poco sobre qué es el vivir sabroso desde los pueblos originarios del Abya Yala en Colombia. Bueno, yo creo que lo primero que tienen que saber es que en Colombia habitamos 115 pueblos indígenas, tenemos 65 idiomas propios, pero además tenemos más de 10.5 millones de personas afrocolombianas que pertenecen al pueblo afrocolombiano y que también tenemos 2 idiomas propios del pueblo afrocolombiano. Uno de ellos es el palenquero y el otro de ellos es el idioma raizal de San Andrés. Nuestra vicepresidenta sale justamente de este pueblo, del pueblo afrocolombiano, y sale de un pueblo minero, efectivamente, y cuando ella sale hablando justamente del vivir sabroso. Y claro, todo el mundo pensaba que era una cosa que se estaba inventando, que era un eslogan de campaña, pero cuando empezamos a hablar de que efectivamente respondía a una filosofía de vida ancestral del pueblo afrocolombiano, las cosas empiezan a tornarse de manera diferente y todo el mundo empieza a preguntarse cuáles son los principios que fundamentan este vivir sabroso. Yo creo que es allí donde tendríamos que centrarnos, porque si bien cada uno de los pueblos indígenas de Colombia y del mundo tenemos nuestras propias filosofías de vida, nuestras propias maneras de relacionarnos con nuestro entorno, de concebir el mundo, de saber cuáles son nuestros dioses, nuestros modos de vida, pues lo que no teníamos muy claro era qué pensaban nuestros hermanos afrodescendientes de estos modos de vida y si tenían uno propio. Con Colombia y la vicepresidenta Francia Márquez a relucir efectivamente que los pueblos afrodescendientes también tienen su propia manera de ver el mundo y que esa propia manera de ver el mundo es lo que quisiéramos aportar desde Colombia y desde la vicepresidencia a los múltiples y las múltiples crisis que nos presenta el mundo de hoy. Muy bien, estimada hermana. Sí, efectivamente aquí también andamos reflexionando y tratando de revalorizar aquello que ya teníamos, esa filosofía de vida, en este caso, como usted dice, de los descendientes, más de 10 millones de descendientes afrocolombianos. Estos hermanos ya vivían de otro modo de vida, no como el moderno, no como el actual, individualista, egoísta, y con un montón de creencias que nos están autodestruyendo.
Quizás nos podrías mencionar algunos de esos principios que llegaste a mencionar, los principios de esta filosofía de vida del vivir sabroso. Claro que sí, el vivir sabroso nace finalmente de la filosofía Ubuntu. La filosofía Ubuntu es una filosofía que nace de muchos pueblos africanos y es el soy porque somos. Y este soy porque somos significa muchas cosas. Significa primero vivir en dignidad. Segundo, reconocer que somos hermanos y que por ser hermanos merecemos el mismo trato, tener los mismos derechos. Y tercero, significa poder mirarnos a los ojos esperando que el futuro para todos sea, como decimos en Colombia, negro y bonito. Y eso ya es otra cosa, porque implica tener paz con lo que tenemos alrededor, paz con los seres que nos habitan y con los seres que podemos sentir, pero también con los que no vemos. Significa, por ejemplo, en la práctica, que los hijos no son de una familia o no son solamente de papá o mamá, sino que son criados en comunidad. Significa que me contaban, por ejemplo, que una persona siempre que va a actuar o hacer algo a otro, tiene que ensayar hacérsela a sí mismo para saber si eso le va a hacer daño al otro. Entonces los viejos no entienden, por ejemplo, cómo alguien puede asesinar a otra persona. ¿Y por qué no ensaya asesinarse a sí mismo si cuando uno, por ejemplo, va a ofrendar una comida, primero la prueba para ver si está bien? Si cuando uno, por ejemplo, va a tocar un instrumento, primero la prueba para ver si va a sonar bien. ¿Y por qué el asesino no prueba su arma en sí mismo primero antes de asesinar a otro? Estos son el tipo de enseñanzas que nos puede mostrar Ubuntu, aparte de mostrarnos ese sentido comunitario y esa vida alrededor, por ejemplo, o a la orilla del río, del mar, de entender qué es lo que nos están diciendo con cada uno de esos sonidos, el viento, la tierra misma, y de estar viviendo con ese tipo de ciclos. Creo que es allí donde se revitaliza el sentido del vivir bien, del vivir sabroso, del soy porque somos. Muy interesante esta forma, esto que usted dice, prueba si tú tienes algún pensamiento mal o alguna acción que vas a cometer mala frente a otro ser humano, pruébalo contigo mismo. Y ahí vemos a ver si te va a gustar, ¿no? Entonces, en esta filosofía del Ubuntu, esta filosofía de que soy porque somos, nosotros también decimos que en la comunidad es la muerte del yo y el nacimiento del nosotros. Vivamos en Hiwasa, pensemos en complementariedad, en diálogo, en no querer hacer daño a otro. Pero me llama la atención, y a muchos acá nos llamó la palabra sabroso. ¿Qué más significa el vivir sabroso? Pues, ¿por qué en Colombia causó tanto furor el tema del vivir sabroso? Porque claro, ese vivir sabroso significaba vivir en comodidad, ¿ya? Y ese era una cosa de las clases privilegiadas. ¿Quiénes vivían cómodamente? ¿Quiénes vivían sabroso? Pues vivían las clases privilegiadas. Pero ese vivir sabroso nace realmente de nuestros pueblos. ¿Y qué significaba vivir sabroso? No significaba tener riquezas, no significaba acumular, significaba poder vivir en dignidad, de acuerdo a las tradiciones, a los usos y costumbres de cada uno de nuestros pueblos. Y eso sí que representaba un desafío para una nación tan diversa como lo es Colombia, porque cada pueblo debía empezar a definir, según sus términos y según su propia filosofía, qué significaba vivir sabroso. Para los pueblos afrocolombianos, por ejemplo, vivir sabroso significa simplemente vivir en paz. Porque como saben, nosotros somos un país que tenemos el reto de más de 50 años en guerra. Y vivir en paz significaba estar en paz con la naturaleza. Significaba empezar a implementar una política de no explotación ni exploración a la madre tierra. Significaba entender que la naturaleza también tenía derechos. Significaba entender que cada uno de los seres que habitaban alrededor de nosotros eran nuestros hermanos. Y yo creo que eso fue lo que nos mostraron los hermanos afrocolombianos, por supuesto unido a la lucha de todos los hermanos indígenas, que como les estaba diciendo, somos 115 pueblos en Colombia. El vivir sabroso es darle la oportunidad a cada pueblo de definir cuáles son las opciones de futuro y los mecanismos y caminos para llegar a esas opciones de futuro que indudablemente implican tener paz con la naturaleza. La palabra paz me llama mucho la atención. Nosotros acá generalmente hablamos de equilibrio, de armonía, pero eso es paz. Es estar en paz con la naturaleza, estar en paz con uno mismo, estar en paz con el otro.
inclusive estar en paz o equilibrio, nosotros decimos, con el universo. Sí, yo creo que lo que también ha puesto Colombia en discusiones, ¿qué es lo que significa paz? De ninguna manera significa ausencia de guerra. Paz significa garantizar los derechos para que todas las personas en el mundo puedan tener una opción de vida, una opción de futuro, y creo que eso es lo que está en crisis. ¿Qué es lo que estamos poniendo en crisis? Estamos poniendo en crisis todos los fundamentos que conforman hoy por hoy ese concepto de Estado. Las fronteras, por ejemplo, el poder, por ejemplo, los gobiernos, por ejemplo, la diplomacia misma, todos esos conceptos que son los que les dan el fundamento a lo que se ha llamado Estado, son los que nosotros estamos poniendo, y desde los pueblos, por supuesto, en la palestra para empezar a discutirlos de una manera diferente. Empezamos por el concepto de paz. Y paz no significa de ninguna manera ausencia de guerra. Significa que cada persona pueda vivir en dignidad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir luchando por la paz? Y también lo decía nuestra vicepresidenta y lo seguimos diciendo desde los pueblos, hasta que la dignidad se haga costumbre. Excelente, estimada hermana. Me gustaría quizás un poquito profundizar el concepto de poder. Bueno, hoy ya sabemos que el poder para el sujeto moderno actual es dominación, matar, aniquilar. Ves enemigo amigo y al enemigo hay que erradicarlo. Pero en los pueblos originarios tenía otro concepto el poder. ¿Qué sería el poder? Yo creo que poder está ligado a servicio, y servicio está ligado a solidaridad, y solidaridad está ligado a lo colectivo. Entonces, ¿cómo se hace un ejercicio de poder en donde el poder realmente radica en el pueblo? En estos días estaba escuchando un discurso de nuestro presidente que efectivamente a veces pensamos que hay una crisis y que la crisis está concentrada en Bolivia. No, yo siento que hay una crisis regional, y en nuestro país, en Colombia, se expresa porque no soportamos que hay otra manera de ejercicio de poder. Por primera vez después de 212 años llega un gobierno alternativo, un gobierno de izquierda, en donde un presidente se levanta y dice que el poder es el poder radica en el pueblo, y el poder es el del pueblo. El poder no está en una casa, no está en un sofá cómodo, el poder no está en las élites, el poder tiene que estar representado en las voces del pueblo. Pero ¿cómo el pueblo se hace consciente de que efectivamente es dueño del poder? Se hace consciente cuando esas redes de solidaridad y cuando las voces de colectividad empiezan a primar sobre la individualidad. Estamos acostumbrados a un mundo tan egoísta que siempre desde la colonización empezamos a ver a que hay un sujeto que está allí, que es el emperador, el rey, el presidente o cualquiera, que da las órdenes, y que el resto somos súbditos que tenemos que obedecer. En Colombia decimos a modo de broma, hay demasiados caciques y muy pocos indios. Y esa manera de ver el poder, que viene desde la colonización, va en contra de la manera de ver el poder desde nuestros pueblos, en donde el poder radica justamente en la posibilidad de pensar en lo colectivo, como un sujeto mismo, en donde la concertación, en donde la posibilidad de darle el honor a la palabra, justamente alrededor de nuestra hoja sagrada, justamente alrededor de darle honor al agua misma, que es nuestro testigo. Para nosotros, por ejemplo, el ayo, la hoja de coca, es el diplomático por excelencia. Lo que yo te digo aquí tiene que ser verdad y tengo que respetarlo, no porque te lo estoy diciendo a ti, sino porque lo estoy diciendo delante del diplomático por excelencia, que para nosotros es el ayo, la hoja de coca. Entonces esas cosas son las que le dan otro sentido al poder. El poder es vacío cuando radica en una persona que se hace llamar rey, emperador, presidente o lo que quieran. El poder tiene todo su fundamento cuando está basado en una palabra viva que está dado en lo colectivo y en esa ancestralidad que hemos recibido y que somos y estamos obligados a que esta generación sea receptora de eso que recibió de las 7 generaciones pasadas y garante de lo que van a recibir las 7 generaciones futuras. Por eso el sentido de poder de nuestros pueblos y nuestras comunidades es vacío si no tiene esa historia, si no tiene ese contenido, si no tiene una palabra viva que se respeta y está llena de fuerza y valor por el respeto a nuestros mayores y mayoras y por la garantía que merecen nuestros seres que van a venir luego de nosotros. Me gusta mucho este concepto. El poder está vacío cuando no radica en las personas, en la palabra viva. En la palabra viva. El poder también dentro de aquí de las comunidades se entiende como un poder obediencial.
tal cual lo que usted también dijo. Es el saberse que la sede y fuente del poder es siempre la comunidad. Y más bien el que por un momento, por un tiempo determinado, se le delega esa representatividad a esa persona. Pero él nunca tiene que romper ese lazo. Hoy en la actualidad se rompe y ahí se dice que se inicia la corrupción. Efectivamente. Cuando la persona que está ahí arriba, usted lo está diciendo muy bien, cuando la persona que está ahí arriba se cree sede y fuente del poder y se olvida de sus bases y lucha por sus intereses y ya no por las necesidades de su pueblo, ahí se corrompió el sujeto político. Ahí me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué entenderíamos por política desde los pueblos milenarios de Colombia? Bueno, la primera cosa que tal vez debo retomar con respecto al tema del poder, y eso también lo dice la filosofía del Ubuntu, del vivir sabroso, es que la única manera de mandar es cuando se obedece. El ejercicio del mandar obedeciendo es otro principio del Ubuntu, del vivir sabroso, pero también de mi ley de origen, del caduco. Ahora bien, ¿qué es política? Esa palabra ni siquiera aparece en nuestras lenguas de origen, esa es la primera cosa que hay que decir. Y lo que sí aparece es justamente la ley de origen. Y la ley de origen es la manera en que nos relacionamos. Es como una suerte de tejido donde todo se relaciona con todo. Digamos que en la política occidental estamos acostumbrados a encapsular cosas. Entonces esto es economía, esto es política, esto es religión, esto pertenece a lo social, esto es cultural. Porque no somos capaces de tener un pensamiento holístico que relacione todo con todo. En nuestros territorios finalmente son un tejido de relaciones. Y entonces no somos capaces de separar lo político de lo religioso ni lo religioso de lo cultural, porque todo, efectivamente, nuestros pueblos, nuestros territorios son un todo. Por lo tanto, el hecho de que ni siquiera exista el término política, ya entramos en un conflicto grandísimo con esa colonización que traemos desde Occidente y que nos enseña a que el ejercicio de relacionarnos desde el poder con los otros, desde el privilegio, con los no privilegiados, se llama política. Para nosotros eso ni siquiera existe. Es un relacionamiento entre iguales, entre un tejido que se hace en un espacio que va más allá de un simple pedazo de tierra y que se llama territorio, constituido justamente por ese tejido de relaciones. A eso es lo que yo me podría acercar un poco al término de política, haciendo la claridad que ni siquiera existe, ni para el Ubuntu, ni para el vivir sabroso, ni para ninguna de las ancestralidades y de nuestras maneras de ver el mundo, existe el término política. Existe el término de relacionamiento, existe el término de territorio, de maritorio, existe una manera de vernos como iguales dentro de un relacionamiento que se teje a diario y que no hay un compartimiento y una división entre que si esto es una cosa y la otra es la otra. Nosotros todos los días estamos pensando de manera holística en función de la armonía de nuestros territorios y de los seres que allí habitan. Esto es muy importante, ¿no? Desde que llegó la colonia nos han dividido. Para empezar, nos han dividido en países, ha habido el proceso de colonización, de una divide y reinarás, decía Maquiavelo, y eso lo aplicaron muy bien. Y asimismo, las relaciones, esto me gusta, esto es la ley de origen, el tejido de relaciones de los diferentes campos también han sido divididos. Se divide en educación, se divide en política, en religión, en cultura, en economía, pero más bien este entender desde el Ubuntu y el vivir sabroso significa que todo está relacionado, todo está relacionado con todo, no hay una división como nos las han hecho creer, porque hoy en política nos dividen, enemigo-amigo, es el enfoque en el cual se avanza hoy la política, y es ahí donde nosotros vemos conflicto y nos estamos destruyendo. Pero aquí también tenemos una definición, no sé si también lo podemos reflexionar en torno a eso. Nosotros decimos que la política está dividida en 4 espacios. La política es donde dialogamos y pensamos los problemas de la comunidad. Es el espacio donde dialogamos y pensamos las soluciones a esos problemas de la comunidad. Es el espacio también donde pensamos, reflexionamos y dialogamos las potencialidades, los recursos con los cuales contamos, obviamente en armonía y en paz con la naturaleza. Y el último es el lugar donde pensamos y dialogamos y consensuamos sobre todo el camino a seguir. Así lo hemos definido, tratar de redefinirlo en esta lógica de política moderna, de destrucción de enemigo-amigo, más bien si pensamos, dialogamos, porque diálogo significa simetría. Yo solamente dialogo con aquel que pienso que es igual a mí,
pero la modernidad nos trajo ese mito de que existen superiores, inferiores. Vos no dialogas con el inferior, a él le mandas, a él hay que hacer que obedezca. Y no es lo mismo un diálogo en simetría. Y en las comunidades aquí todavía se da. Cuando usted dijo, por ejemplo, que esto es el diplomático por excelencia, aquí cuando tenemos un problema en las comunidades, en el área del altiplano, se comienza a picharse, a hacer bolito, pero se hace con el sentido de que vamos a estar aquí hasta que encontremos un consenso, una solución. O sea, se está haciendo política como lo estamos entendiendo, pero hasta el final. Y no se lleva esto de que la democracia, por ejemplo, yo ya estoy cansado de escuchar a los demás, votación, 1, 2, ya, y el que gane. Eso nunca va a llegar a un consenso, porque vas a tener un grupo que inmediatamente después va a luchar para que esa supuesta opción ganadora fracase. En cambio, en la comunidad podemos estar 1, 2, 3, hasta un mes discutiendo un problema hasta que se encuentre un consenso real. Y eso hoy todavía se practica en las comunidades, acá en nuestros hermanos. Yo soy aymara, los hermanos aymara lo siguen practicando. Entonces, en ese sentido, la política lo vemos con esa concepción. Tratamos de que nuestros hermanos reflexionen de la verdadera política y no aquello que nos han hecho creer, que es política, donde es la ley del más fuerte, es el poder igual a dominación, el arte de gobernar, te dicen, el arte que te obedezcan, donde hay una permanente fetichización del poder, donde cada uno se cree ser fuente del poder. Entonces, estimada, quisiera también saber un poco cómo está avanzando en Colombia, o sea, nuestros hermanos acá que nos escuchan, cómo está avanzando esto del vivir sabroso. Porque acá sí lo tenemos en la Constitución, pero no porque esté escrito después de 500 años lo vamos a transformar rápido. Esto ha durado mucho tiempo y considero que esta respuesta nos los va a dar, estimada, al volver de estos pequeños anuncios por parte de la vicepresidencia, nuestro hermano vicepresidente siempre visitando lugares y haciendo también reflexiones muy interesantes en torno al vivir bien. Luego de este pequeño mensaje, volvemos con el programa Dialogamos para Construir Bienestar. Y nosotros, hermanos, estamos aquí, las autoridades, gracias a las bases, gracias al pueblo, hermanos. Es importante tomar conciencia de que solo el pueblo salva al pueblo. Ya no más, hermanos, a esos políticos de la élite que han utilizado a nuestros pueblos para encumbrarse en el poder y luego olvidarse de ellos. Ya no más, hermanos, porque el pueblo ya tiene despierto su conciencia política. Es hora, hermanos, de una segunda etapa de nuestro proceso de cambio, construido por los trabajadores, hermanos. Es hora de tender puentes, retomar la complementariedad, el equilibrio, retomar el camino del diálogo, hermanos. Y necesitamos cuidar la unidad, necesitamos cuidar nuestra democracia. Un abrazo, con cariño, con respeto a todos ustedes, a todos los fabriles, a todos los trabajadores, en este día especial, donde se cumple un año más de vida. Trojilata y mi persona no puede quedar indiferentes, mis compañeros, en un día tan especial como es el aniversario de nuestros compañeros fabriles. Sabemos del arduo trabajo que realizan como confederación y hemos traído dos elementos que queremos hacer entrega a nuestro hermano Mario II para que siga trabajando, para que siga avanzando con nuestra confederación. Hemos traído un vehículo para nuestra confederación de fabriles y un equipamiento para la oficina. Porque en esta mi Bolivia solo en paz podrá crecer. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Muy buenos días, estimada hermana, nuevamente estamos de vuelta en el programa Dialogamos para Construir Bienestar
Quisiera también hacer una invitación a todos los que nos están escuchando. El 10, 11 y 12 de octubre tenemos el segundo encuentro de intelectuales plurinacional que se está llevando aquí en la ciudad de La Paz, en la Universidad Mayor de San Andrés, donde nos vamos a sentar a dialogar sobre los grandes problemas del país para que podamos luego generar conclusiones que puedan ayudar a salir de esta crisis en la que estamos viviendo. Entonces, estimada hermana, bajo el último momento, la pregunta, ¿cómo se está avanzando allá en Colombia? Es difícil esto porque es todo un sistema mundo. O sea, no podemos decir que vivimos en una isla. Hay una influencia permanente de afuera. Pero ¿cómo se está avanzando? ¿Cómo estamos yendo en Colombia, estimada hermana? Bueno, yo quiero volver un poco sobre la filosofía Ubuntu porque eso es lo que hemos tratado de poner en Colombia, en el sistema de gobierno que tenemos hoy. Y hay un principio Ubuntu que dice también que nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. Y eso es muy importante porque implica a justamente tener que hablarnos y dialogarnos. Nosotros venimos de 50 años de guerra y estamos pasando ahora a una época en la que necesariamente tenemos que pasar a decirnos la verdad y a empezar a pensar en un tema de la reconciliación del país. Creo que es allí donde nosotros estamos apuntando. Y voy a hablar específicamente de la hermana Francia Márquez y sus apuestas desde el Ministerio de la Igualdad. Un ministerio que es realmente revolucionario. Revolucionario en el sentido de que por primera vez tenemos un centro de justicia racial, en donde estamos hablando de reparaciones históricas, en donde estamos reconociendo que hay crímenes históricos que han dejado huellas en la vida de las personas que incluso se ven hoy. El hecho de que seamos las poblaciones más empobrecidas significa que hemos arrastrado históricamente una cadena de esclavización, una cadena de discriminación, de racismo estructural que no nos ha permitido avanzar. Por eso nos hemos concentrado en los territorios más abandonados históricamente. Decimos que el único Pacífico, la única región pacífica en el mundo que es empobrecida es la de Colombia. Y ahí hay una intención clara de la ultraderecha de seguir enfocándose en que esa región sea la más empobrecida para que en algún momento las grandes empresas y los grandes poderes económicos puedan apoderarse de todo ese territorio rico que tenemos allí. Yo a veces hablo de la desgracia de la buena suerte, porque si se dan cuenta, los territorios más ricos son habitados justamente por poblaciones indígenas y por poblaciones afrodescendientes. ¿Y por qué es una desgracia esa buena suerte? Porque son los territorios que todo el mundo quiere. En Colombia, por ejemplo, por allí pasan las armas, el narcotráfico, la guerra, etcétera, y las víctimas por excelencia de todo eso que pasa por allí, pues somos los pueblos indígenas, somos los pueblos afrodescendientes, somos las mujeres, y por eso la concentración de todo el poder que hoy tenemos en Colombia se está basando justamente allí. Quisiera hablarles, por ejemplo, de la política exterior feminista, que significa romper las fronteras. Ya es cierto que ya no existen las fronteras. ¿Cómo se le pone fronteras al viento? ¿Cómo se le pone fronteras al fuego? Y aquí en Bolivia lo estamos viendo. Un fuego que tal vez comenzó en Brasil. Pasó la frontera. ¿Y quién le dijo al fuego deténgase? Presente su pasaporte, la visa, aquí no puede pasar más porque aquí empieza Bolivia, y es la misma Pachamama la que nos está mostrando que esta multicrisis sobrepasa cualquier idea de poder que puedan tener los estados. Si no nos damos cuenta de lo minúsculos que somos como seres humanos ante el gran poder que tiene la Pachamama, la Madre Tierra, ante el grito desesperado que nos está lanzando, estamos haciendo absolutamente nada. Yo creo que esos son los aportes que está dando Colombia hoy. Colombia hoy está hablando de la multicrisis, que es una crisis climática, por supuesto, y yo creo que nuestro presidente, por primera vez en los espacios internacionales, Colombia tiene una voz en donde lo que está presente son las voces de los pueblos. Estamos hablando de que efectivamente tiene que haber una política exterior feminista con ojos de mujer, pero no de mujer privilegiada, con ojos de mujeres que nunca han tenido la oportunidad de salir de ese piso de barro, y no estamos hablando de techos de cristales. Yo estoy feliz por lo que está pasando en México. Por primera vez una mujer está diciendo, hablemos de presidentas, de ingenieras,
de mineras, de profesoras, de mujeres que estamos cambiando el mundo. Yo creo que por ahí es el camino, y Colombia, México, Brasil, Bolivia, todos estos estados que somos estados progresistas y que tenemos una lucha distinta, tenemos un mensaje importantísimo que decirle a Occidente, a ese Occidente que siempre ha sido unificador, homogénico, colonialista, para decirle, miren, no tienen la solución. El desarrollo, señores, no está adelante, tal vez está atrás, y tenemos que hacer como dice Sankofa. Sankofa es un gran pájaro de África también, que siempre vuela hacia adelante, pero su mirada siempre está atrás. ¿Y saben por qué? Porque no es posible concebir un desarrollo si no vemos qué fue lo que heredamos de nuestros mayores y de nuestras mayoras. Yo creo que esa es la apuesta de Colombia, y no solamente de Colombia. Estoy segura que en esta apuesta se une el Estado Plurinacional de Bolivia, se une Brasil, se une México, se une Venezuela, se tienen que unir todos los estados progresistas. Yo creo que el grito desesperado de Palestina, yo creo que la misma guerra nos está mostrando que ya ese no es el camino, que la apuesta es por la vida, por una vida digna, una vida en donde nadie se salva, nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. Efectivamente, eso es muy importante. Nadie salva a nadie, no existe un salvador, sino nos vamos a salvar en comunidad. Todos nosotros dándonos de cuenta y llegando a una autoconciencia de cómo estamos, vamos a buscar un camino mejor. Y obviamente esto de las fronteras me llama mucho la atención, y es muy interesante. No le puedes poner fronteras a la crisis o a la multicrisis en la cual estamos viviendo, al cambio climático. En ese entendido, ¿cómo está haciendo el hermano Petro, el presidente allá, para tratar de descolonizar, no sé si se utiliza ya ese término o lo están usando mucho, para descolonizar las instituciones, a todo un pueblo que ha estado muchos años bajo un sometimiento, con una élite siempre permanentemente en el poder y en un eterno conflicto? 50 años, me decía, es muy fuerte esa cantidad de años en un conflicto. ¿Cómo están haciendo para tratar de descolonizar o están llegando a avanzar estos pasos? Que nosotros estamos, mire, tenemos muchos años ya de una constitución y nos se sigue costando. Nosotros tenemos una constitución nueva también, que es de 1991, y digo nueva porque les digo que teníamos 212 años y hasta esa constitución los pueblos indígenas éramos considerados menores de edad. Ni siquiera teníamos derecho a decidir nuestro propio futuro. A partir de 1991, la Constitución nos reconoce como pueblos y está bien porque hay un reconocimiento. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que incluso esa Constitución es una Constitución retrógrada que necesita revisarse. Hoy por hoy, y pueden ver las noticias el día de hoy, se van a dar cuenta que el Consejo Nacional Electoral, que sigue siendo una institución absolutamente colonizadora y dominada por la derecha en Colombia, acaba de sacar un auto de acusación para destituir al presidente Petro. ¿Por qué? Porque una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es ser poder. Y nosotros llegamos al gobierno, pero todavía no somos poder. Para ser poder tenemos que ser conscientes que el poder, y volvemos a la pregunta inicial, radica en el pueblo, y por eso es la necesidad de que el pueblo mismo, y no estoy hablando del pueblo de Colombia, estoy hablando del pueblo mundial, se haga consciente que cuando una voz progresista, colectiva, sale en defensa de la dignidad humana, siempre va a haber enemigos que no están limitados a una frontera en común. El crimen no tiene nacionalidad y no tiene fronteras, el narcotráfico no las tiene. La multicrisis no las tiene. Todo lo que habla nuestro Gilata sobre la geopolítica, que tenemos que volver a revisar ese tipo de conceptos, vale la pena, y yo creo que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene que hacerse consciente de que siempre ha sido ejemplo y que tiene que volverlo a hacer, que ningún pueblo puede permitirse que todas las luchas y todas las ganancias que han tenido sean arrebatadas por las ansias de poder de quien sea. No, señor, no se lo pueden permitir, porque eso es patrimonio de las voces colectivas de la humanidad, ni siquiera es el patrimonio de Bolivia.
Todo lo que se ha logrado en Bolivia es patrimonio de todos los pueblos indígenas del mundo. Ténganlo en cuenta, por favor, porque su lucha es la nuestra, porque su lucha y sus logros traspasaron fronteras, así como le están pasando la lucha y los logros de Colombia. Estamos hablando de la COP16 que se va a celebrar ahora a finales de octubre, en donde vamos a tener la presencia de más de una docena de jefes de Estado, de muchísimos ministros, estamos esperando, pero esa COP16 es la COP que tiene dos mandatos. Uno, paz con la naturaleza, y la segunda es la COP de la gente, porque por primera vez la presencia de la gente va a ser escuchada de igual a igual con los jefes de Estado, porque por primera vez esos ríos que navegan por los aires y que nacen de la Amazonía, tenemos que ser conscientes que finalmente son patrimonio de la humanidad. Así como la palabra sagrada sigue viajando y sigue volando y ya no es patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia, ya no es patrimonio de Colombia, ya no es patrimonio de México, es patrimonio de la humanidad. Así como es una gran responsabilidad de la humanidad seguir luchando por la vida digna en Palestina, seguir luchando porque ninguna persona sea asesinada en ningún lugar del mundo, porque todas las personas en el mundo vivamos en dignidad, porque vuelvo y les digo, aquí nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. Muy bien, estimada hermana, esto de estar en paz con la COP como tarea de la paz con la naturaleza,